Dios y Padre, te damos la gloria, la honra, el honor, Señor. Te estuvimos cantando estas alabanzas, estos cánticos de adoración a tu nombre, porque entendemos que nadie más es digno y que solamente vos te mereces, Señor, todo el honor, el poder, la gloria, la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Y Padre, gracias porque podemos estar aquí un año más, un año nuevo, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Y ayúdanos en este año, Señor, a hacer tu voluntad, a buscarte, a acercarnos más a vos, Señor. Queremos escuchar las advertencias de tu palabra, queremos escuchar también los mensajes de alerta, de cuidado que debemos tener, Señor, para no desviarnos de tus caminos. Padre, que sea tu Espíritu Santo el que obre en cada uno conforme a la necesidad de su corazón, de su vida. Señor, que sea tu palabra nuestra guía, nuestra luz, lo principal en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a estar firmes en ella, a ajustarnos siempre, Señor, a lo que nos decís y nos revelás en tu palabra, Señor. Y que este tiempo sea de provecho, que sea guiado por tu mano y por tu espíritu, Señor. Lo dejamos en tus manos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hay mucha gente que tiene una tendencia a desviar los caminos, ¿verdad? Al manejar, por ejemplo. Uno ve un camino alternativo y se quiere meter ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque piensa que tal vez ahí va a llegar más rápido o va a evitar el tráfico o simplemente para conocer otro camino alternativo y tratar de ganar alguna ventaja, ¿verdad? Yo soy una de esas personas. Y más de una vez me dio un poco de problema con mi señora, ¿verdad? Porque cuando más apurados estábamos, yo me metía queriendo acortar el camino en un camino desconocido y sin GPS. Y pensando y calculando, bueno, esto va paralelo a esta ruta, quiere decir que puedo salir allá y evitar el tráfico, ¿verdad? Pero al final había sido que ese camino se iba desviando y terminé perdido, terminé en cualquier parte y con un enojo ahí de la patrona, ¿verdad? Ella más rutinaria, ¿verdad? Va a lo seguro siempre, ¿verdad? Y raro porque por mi temperamento parece que yo sería así. Pero hoy, por ejemplo, ya me olvidé mi agua, ¿verdad? Y acá le saqué a ella, le saqué su termito, su botellita para tomar el agua. Así que gracias también a Jamie. Y yo soy así, ¿verdad? Me meto en esos caminos, pero muchas veces me pierdo. Me acuerdo una vez que viajamos a Argentina, allá hacia Buenos Aires, y volviendo, si no me equivoco, yo tenía el GPS en el auto y el GPS te indica, ¿verdad? En rosado, así bien fuerte, por dónde tenés que ir. Pero yo dije, el ser humano más inteligente que la tecnología, ¿verdad? No puede ser que esta gallega, esta española acá que me habla sepa más. Así que vi ahí un camino más directo y dije, voy a irme por ahí. Se veía directo, mucho más cerca, iba a ahorrar combustible y tiempo, así que me metí ahí. Encima, ahí medio al límite del combustible, ¿verdad? Así que me fui desobedeciendo al GPS y la española, la gallega, se volvía loca, ¿verdad? Y me decía, retome, retome. Yo no le hacía caso. Lo que sí que me metí en un camino, en una ruta provincial, ¿verdad? Salí de las rutas nacionales e internacionales, me metí en una ruta provincial, finita, angosta, sin banquinas, llena de pozos, fea, mal cuidada esa ruta. Y me iba yo ahí por dentro con un temor porque tenía miedo que me tome la noche y era desierto. No había nada, no había una casa, no había un alma, mucho menos una estación de servicio. Así que me fui kilómetros y kilómetros. Los chicos ni se dieron cuenta, ahí durmiendo, jugando. Pero gracias a Dios llegamos nuevamente a la ruta nacional y ahí respiré realmente. Llegamos justo después de varias horas de transitar por esa ruta, ¿verdad? Pero muchas veces pensamos que ciertos desvíos o atajos nos van a beneficiar, pero no nos damos cuenta que nos vamos alejando de nuestro camino principal, ¿verdad? Y esta es un poco la ilustración que quiero tomar hoy con relación a los caminos de Dios, los caminos espirituales. Pequeños desvíos que muchas veces se convierten en grandes desvíos. Por eso puse cuidado, desvío peligroso, rumbo a la deserción. ¿Y qué es desertar?
Creo que todos entendemos de alguna manera esta palabra, deserción, que puede ser también desistir, ¿verdad? Apartarse, dejar de lado algo. La Real Academia Española dice de desertar, dicho de un soldado, desamparar, abandonar sus banderas. 2, abandonar las obligaciones o los ideales. 3, abandonar las concurrencias que se solían frecuentar, lugares donde uno era asiduo, dejó de ir. 4, esto ya tiene que ver con derecho, separarse o abandonar la causa o apelación. En síntesis es alejarse de algo, abandonar algo, dejar una causa, algo que uno sigue. Y esto ocurre también con las cosas del Señor y ocurre en la iglesia, ocurre incluso en el liderazgo. Escuchamos este término de deserción más en el ámbito militar, ¿verdad? Los soldados, como dice acá, que en la Real Academia, que dejan su misión, dejan la milicia. O también se habla mucho, por ejemplo, de la deserción escolar, ¿verdad? Chicos que van dejando el colegio, la escuela, por diferentes motivos y se estudia eso. Así que yo quiero tocar más bien un aspecto, porque hay niveles en la deserción. Quiero tomar un aspecto, por decir así, leve, pero peligroso. Pequeños desvíos, pero que son peligrosos. Sabemos que hay ya desvíos grandes o deserciones muy grandes, por decir así, que terminan siendo equiparables más al término apostasía, ¿verdad? Hay gente que, inclusive líderes, que dejaron las cosas del Señor al punto de negar inclusive la fe, negar a Cristo y negar todo lo que es la iglesia. Inclusive algunos se hicieron ateos, predicadores que se hicieron ateos. Hay un pastor, Josh Harris, que de sana doctrina, en mi opinión, con profundidad de conocimientos, de estudios bíblicos, que hoy él se dedica a decirle a la gente cómo liberarse de todas estas instituciones como la iglesia tradicionales, ¿verdad? De mente cuadrada. Pidió perdón a la comunidad LGBT y él ahora se adhiere a las marchas, a las protestas con ellos. Después de ser pastor, escritor, escribió varios libros. Josh Harris, pueden buscar en internet. Bueno, son casos ya de apostasía, ¿verdad? Marty Sampson, uno de los líderes de Hillsong, ¿verdad? De música. Abraham Piper, el hijo de John Piper, uno de mis pastores favoritos, ¿verdad? Su hijo fue excomulgado, él niega totalmente todo lo que es la iglesia, sobre todo él dice que el cristianismo no, pero sí las tradiciones. Pero son extremos los cuales tampoco deberíamos ignorar porque muchas veces podemos estar, o nuestros hijos a veces pueden estar más cerca de esto de lo que pensamos, ¿verdad? Y tengo amigos cristianos de cuna que hoy son considerados ateos. Pero yo quiero ir a lo más fino, por decir así, a esas pequeñas desviaciones. Y encontramos en la palabra de Dios, sobre todo el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siempre en ese camino de ir a Dios y apartarse de Dios. Generalmente más tiempo alejarse de Dios e ir tras los ídolos, tras otros dioses. Josías fue un rey que reinó a partir de los 8 años de edad y realmente produjo un avivamiento muy grande en Judá, porque él empezó a los 16 años, se entregó al Señor con todo su corazón, a los 20 años ya destruyó todas las imágenes, los ídolos, los lugares de adoración de los dioses falsos, restauró todo lo que es los mandamientos del Señor, las leyes que Dios les había dado al pueblo y produjo un gran avivamiento. Pero murió Josías y otra vez el pueblo se alejó, se apartó de Dios. Y en ese contexto aparece el profeta Jeremías. El profeta Jeremías se le conoce a veces como el profeta llorón. El profeta que siempre anunciaba condenación. El profeta que anunciaba muerte. Que anunciaba esclavitud para Judá. Que anunciaba cautividad. Durante 40 años él anunció esto al pueblo, que si no se volvían de sus malos caminos, iba a haber condenación.
40 años no le escucharon, le quisieron matar, le tiraron a un pozo ahí oscuro, le dejaron varios días. Varias veces quisieron matarle y no le escucharon hasta que llegó realmente el pueblo poderoso de Babilonia. Se llevó al pueblo de Israel de Judá cautivo como esclavos ahí en Babilonia y ocurrió lo que Jeremías había dicho. En Jeremías capítulo 2 está el pasaje que quiero compartir con ustedes. Y si pueden buscar, por favor. Yo diría que esta es una radiografía del desertor. Una radiografía del que deja o va dejando los caminos del Señor. Jeremías capítulo 2, versículo 2 en adelante. En una de las versiones dice, Israel abandona a Dios, dice el título. Y dice así el versículo 2, voy a leer la versión, tengo acá mi NBI, pero quiero leer la versión Reina Valera contemporánea, ¿verdad? Basada en la Reina Valera, pero con términos un poco más actuales. Jeremías 2:2 dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ve y proclama a oídos de Jerusalén lo siguiente. Así dice el Señor, me acuerdo de ti y de tu fidelidad cuando eras joven, de tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto en terrenos no sembrados. Israel era consagrada al Señor. Y sigue, saltamos al versículo 4, dice, tú, casa de Jacob, y ustedes, todas familias de la casa de Israel, escuchen la palabra del Señor. Ahí el Señor estaba diciendo, ¿te acordás cómo era cuando tenías tanto amor por mí? Me seguías a todas partes, eras fiel, me buscabas y yo también te daba amor. Era como una luna de miel espiritual, ¿verdad? Pero en el 4 cambia totalmente, dice el versículo 5, dice, así dice el Señor, ¿qué de malo hallaron en mí los padres de ustedes, que se alejaron de mí y se fueron en pos de la vanidad, con lo que se hicieron vanos? 6. Jamás dijeron, ¿dónde está el Señor que nos sacó de la tierra de Egipto y nos condujo por el desierto, por tierra desierta y despoblada, por tierra seca y terriblemente sombría, por tierra que nadie transitó ni jamás habitó? Se olvidaron todito lo que Dios había hecho milagrosamente por ellos. Versículo 7. Yo los introduje en una tierra de abundancia para que disfrutaran de su fruto y sus bondades. Pero ustedes entraron y contaminaron mi tierra. Convirtieron mi heredad en algo repugnante. Jamás dijeron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Ni tampoco los que detentaban la ley me conocieron. Los guías del pueblo se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron en pos de dioses inútiles. Ni siquiera era solo el pueblo el que se alejó de Dios. Era todo el liderazgo, eran los sacerdotes, los que oficiaban en la casa del Señor. Eran los escribas, ¿verdad? Los que detentaban la ley, dice. Los pastores del pueblo de Israel también se alejaron y se fueron tras dioses inútiles. Y en el 18 viene la advertencia. Jeremías 2, siempre. Versículo 18 dice, dime pues, ¿qué esperas hallar en el camino de Egipto, que sacias tu sed en el Nilo? ¿Qué esperas hallar en el camino de Asiria, que sacias tu sed en el Éufrates? O sea, te estás yendo por otro camino, amigo. Te estás yendo totalmente mal. 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Date cuenta, ve cuán malo y amargo ha sido el que hayas dejado al Señor tu Dios y el no tener temor de mí. Palabra del Señor, el Dios de los ejércitos. Impresionante el cambio del pueblo de Israel. De amar al Señor, de buscarle, de estar apasionada por el Señor, le dejó totalmente. Y hasta sus líderes, la clase política, religiosa, todos abandonaron al Señor. Y esa es la advertencia que da Jeremías. Y rápidamente quiero tocar 5 puntos. Y quiero dar el crédito acá de estos 5 puntos al pastor Chuck Swindoll. Charles Swindoll, escritor, pastor, todavía vive. Y él nota 5 puntos que yo tomé y quiero compartir con ustedes sobre este pasaje. El primero es, la deserción no se produce de repente.
La deserción, el alejarse, el apartarse de Dios, no se produce de repente, de la noche a la mañana. Miren el versículo 5, siempre sobre el capítulo 2 de Jeremías. Dice, así dice el Señor, ¿qué de malo hallaron en mí los padres de ustedes que se alejaron de mí y se fueron en pos de vanidad con lo que se hicieron vanos? Acá se ve un patrón. Dice Jeremías, sus padres sembraron la semilla de la deserción. Hay toda una secuencia. No fue de la noche a la mañana, no fue que Judá, que Israel dijo hoy, bueno, hoy me aparto de Dios y me voy. Los padres ya habían sembrado eso. Y si vemos todos los pasajes del Antiguo Testamento, vemos que muchas veces los padres, los hijos, los nietos y sucesivamente se fueron alejando del Señor. De manera que no es algo que ocurre de repente. Pequeñas concesiones, pequeñas cosas, tal vez en nuestro lugar de trabajo, tal vez en nuestros grupos de amigos, dejamos pasar ciertas cosas que no están tan bien en los estudios, en nuestra familia. Dejamos pasar ciertas cosas, pensamientos que a veces se traducen después en acciones o en pensamientos más grandes, acciones que nos van alejando de Dios. Pequeñas concesiones, pequeñas cosas que decimos, esto no es tan grave, voy a probar. Y nadie me pilló en ciertas cosas, o nadie, no tuvo ninguna consecuencia aparentemente lo que hice, bueno, vamos por algo más grande, ¿verdad? A veces es medio inconsciente esto. Y así uno se va alejando del camino. Y es gradual, lleva tiempo, no es instantáneo. Pequeñas decisiones que se convierten en grandes problemas después. A veces también tenemos adolescentes, jóvenes, algunos no tan jóvenes, que muchas veces veo en las redes sociales cristianos, cristianas que empiezan con pequeñas cosas en las redes. Me gustan algunas fotos, páginas que son de repente no tan buenas o de dudosa procedencia. Acuérdense, dice 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. Si algo parece malo, dice Pablo, absténganse de eso. Y a veces he visto chicas cristianas, por ejemplo, que con ciertos bailes, que no hay problema, no está mal, que luego van traduciéndose en cosas con un poco menos ropa, short un poco más corto, ¿verdad? Y ahí va más likes, porque las reacciones en las redes son inversamente proporcionales a la cantidad de ropa, ¿verdad? Cuanto menos ropa en las chicas, sobre todo, más reacciones hay, ¿verdad? Entonces, a veces, más like, más reacciones, más me gusta, y va creciendo eso. Ahí van subiendo de tono los TikTok. Cuidado con ciertas cosas. No digo que estén mal, hay cosas que no están mal, ¿verdad? En mi opinión. Ciertos bailes inocentes, no veo problema, pero cuando van subiendo de tono nos pueden ir llevando a cosas. Es nada más un ejemplo y queriendo también considerar, porque tenemos de todas las edades acá. Así que cada uno sabe en su área pequeñas cosas que nos pueden llevar a desvíos más grandes, ¿verdad? En segundo lugar, en este pasaje vemos también, con relación a la deserción, dice 2, frecuentemente la deserción ocurre en tiempos de bendición y abundancia. Miren lo que dice el versículo 7. Dice, yo los introduje a una tierra ¿de qué dice? De abundancia, para que disfrutaran de su fruto y sus bondades. El Señor les quería que disfruten de toda la abundancia. Pero ustedes entraron y contaminaron mi tierra. Convirtieron mi heredad en algo repugnante. No está mal la abundancia. Acá dice que el Señor les proveyó de abundancia para que disfruten ellos. Pero ellos, ¿qué hicieron? Convirtieron ese hermoso lugar que el Señor les dio en algo repugnante. Frecuentemente la deserción ocurre, o el desviarse, el apartarse del Señor ocurre en tiempos de bendición y abundancia.
Dice Swindoll también, creo, en uno de los libros, dice que cuando vienen las pruebas, dice, somos purificados. Pero cuando viene la prosperidad, somos vulnerables. Cuando estamos en un tiempo de prosperidad, abundancia o de bienestar en muchas cosas, tal vez los jóvenes vienen en sus estudios con las mejores calificaciones, muy popular, con más amigos en el colegio, en el lugar donde están, o nosotros en el trabajo, ascendiendo en los negocios, yendo el negocio viento en popa, subiendo, ganando más dinero, o en la familia a veces estando por un buen momento. En esos momentos son momentos de tener cuidado, porque ahí es donde afloran a veces ciertos tipos de pecados como el orgullo, la vanidad, ¿verdad? La desidia, el dejar de lado, el dejar de depender de Dios. ¿Por qué? Porque me está yendo bien en mis fuerzas. Entonces hay esa tendencia a dejar de depender de Dios. Y puedo estar viniendo a la iglesia y todo bien, pero por dentro me estoy alejando del Señor. Cuidado con esos tiempos de prosperidad, de abundancia, de éxito, de victoria. Y en la Biblia tenemos varios ejemplos de eso, ¿verdad? Y uno de ellos es el rey David. En su momento de mayor esplendor, cuando él pasó de pastor de ovejas a rey de Israel, y siendo un rey que conquistó muchísimos pueblos, con mucho poderío militar, mucho poderío económico, y siendo un pueblo poderoso, una nación poderosa, él desde su balcón ni siquiera se fue a la guerra, ¿verdad? Estaba haciendo la siesta él ahí en su balcón, de tanto que ya funcionaba bien, digamos, la maquinaria de guerra y todo. En ese momento él vio a esta mujer, Betsabé, casada, la tomó, se acostó con ella y como si fuera poco hizo matar a su marido. Así que los momentos de prosperidad, abundancia, de éxito, son momentos también que hay que estar atentos. Son momentos peligrosos donde Satanás puede entrar y nos puede hacer caer. En el ámbito militar se enseña esto, de que después de una gran victoria en una batalla, siempre hay que organizar una buena defensa, porque en ese momento uno es vulnerable, uno es más débil y más fácil de que pueda caer. Me acuerdo en el 2002, cuando Olimpia salió campeón de la Libertadores. Siempre tengo que mencionar algo de fútbol, ¿verdad? No puedo, bueno. Cuando Olimpia salió campeón en el 2002 de la Libertadores, me acuerdo que todo el festejo. Del siguiente partido, a partir del siguiente partido, después de conquistar la Copa, empezó a perder todo. Cualquier Sport UI venía y le ganaba, ¿verdad? Después de salir campeón de América, cualquiera venía, armábamos nosotros un equipo y le íbamos a ganar. ¿Por qué? Porque después de una gran victoria, una gran conquista, por más que algunos digan que se compró, pero eso, entre paréntesis. Después de una gran conquista viene momentos de vulnerabilidad, de debilidad, momentos que puede aprovechar el enemigo. Dijo alguien, es más duro permanecer victorioso que llegar a ser victorioso. Es más difícil permanecer en victoria que llegar a la victoria. Tercer punto. La deserción florece cuando los líderes se descuidan. Versículo 8. Dice, jamás dijeron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Ni tampoco los que detentan la ley me conocieron. Los guías del pueblo se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron en pos de dioses inútiles. El pueblo depende de los líderes que tiene. Y se ve también en Israel, en Judá, cómo subía un rey que amaba al Señor, que hacía lo recto, como dice ahí, ante los ojos del Señor, y el pueblo seguía al Señor. Y subía un rey que hacía lo malo ante los ojos del Señor, y el pueblo también se iba tras los ídolos. Y creo que todos conocemos ejemplos. Yo no voy a nombrar por supuesto, pero puedo decir iglesias que empezaron bien,
con una sana doctrina, una buena enseñanza de la palabra, una buena alabanza, y terminaron en cualquier cosa. Conozco iglesias así aquí en Paraguay. Algunos inclusive con formación teológica firme, y que se fueron desviando con cositas raras y terminó toda la iglesia yendo mal, yendo hacia cualquier parte, con cualquier tipo de doctrina. Y yo decía, ¿cómo conocía en esa iglesia gente con preparación bíblica que estuvo en el instituto bíblico, inclusive compañeros, totalmente enmacanadas, ¿verdad? en lo que hace a lo espiritual? El liderazgo dice mucho de cómo va el pueblo. Y me refiero a todos los niveles de líderes. Muchos estamos liderando ciertos grupos, ya sea un grupo casero, grupos de adolescentes, jóvenes. El liderazgo es importante. Y la deserción florece cuando el liderazgo se descuida, cuando el liderazgo es débil. El cuarto punto, dijimos entonces, el 1, la deserción no se produce de repente, lleva un tiempo. 2, frecuentemente la deserción ocurre en tiempos de bendición y abundancia. Cuidado. 3, la deserción florece cuando los líderes se descuidan. Si hay algunos que quieren formar parte del liderazgo, cuidado, porque es un compromiso realmente, no es un cargo, no es un puesto, es un compromiso con el Señor y recibiremos mayor condenación los que ocupamos algún cargo de liderazgo. Cuarto, la deserción envuelve 2 pecados específicos: dejar al Dios verdadero y encontrar un sustituto. Versículo 13. Dice, son 2 los males en que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, tan agrietadas que no tienen agua. Eso decía el Señor a través de Jeremías. 2 pecados, 2 males. Dejar al Dios verdadero, y siempre cuando dejamos o nos alejamos de Dios, vamos a encontrar un sustituto. Prácticamente uno es consecuencia natural de lo otro. Dejamos al Señor, encontramos un sustituto. En el Antiguo Testamento, muchas veces los judíos cavaban cisternas, eran pozos en la roca generalmente, que contenían agua. Y ahí guardaban, por decir así, el agua, reservaban para usar después en otras cosas. Pero ese pozo, al ser agua que estaba ahí quieta, por supuesto el agua no era fresca y a veces se contaminaba y muchas veces se agrietaba, se rompía y el agua se iba perdiendo hasta que quedaba solo el barro, el lodo ahí debajo. Y Dios compara eso y dice, me dejaron a mí que soy una fuente de agua viva, esas nacientes de agua pura, cristalina, para ir a tomar agua de esos estanques, de esos pozos agrietados, con barro, lodo. Esa es la comparación que él hace. Y frecuentemente reemplazamos las cosas del Señor con otras cosas. Muchas veces también racionalizamos las cosas. Hace un tiempo me tocó compartir también desde acá sobre cómo a veces queremos personalizar el cristianismo. O tenemos un Dios personalizado a nuestra medida, ¿verdad? Y vamos razonando y diciendo, no creo que sea tan así esta parte de la Biblia, ¿verdad? No creo que Dios piense así, sino que seguramente es tal forma. Y vamos reemplazando los principios de la palabra de Dios por razonamientos humanos sofisticados y muy lindos que suenan muy bien. Y vamos reemplazando eso en la palabra de Dios. Estamos sembrando una semilla para la deserción nuevamente, dejando a la fuente de agua viva y reemplazando por cisternas rotas que no nos dan agua, que no sacian realmente nuestra sed, que no nos dan satisfacción del todo. Se me ocurre en el matrimonio, por ejemplo, algunos que muchas veces podemos ir racionalizando, pensando, justificando cosas, decir, bueno, pero ella luego no me tal cosa, no me ayuda, él luego no me considera. Y entonces vamos diciendo, bueno, nos vamos alejando y diciendo, voy a
hacer yo de otra forma, ¿verdad? Así que voy a tener una relación un poco más a mi manera, ¿verdad? Y así vamos reemplazando los principios de Dios. Y el quinto y último dice, el desertor será alcanzado por su propio pecado. Versículo 14, ¿acaso eres siervo Israel o esclavo? ¿Por qué entonces te tratan como a botín de guerra? Los cachorros de león rugen contra ti, gruñen con fuerza y devastan tu tierra. Acá los cachorros de león pueden ser las cosas que uno hace mal, los pecados. Devastan tu tierra, queman tus ciudades y las dejan sin habitantes. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Esta es la consecuencia del pecado. Dice, date cuenta, ve cuán malo y amargo ha sido el que hayas dejado al Señor tu Dios y el no tener temor de mí. La deserción, el alejarse de Dios, va a traer sus propias consecuencias. Nada de lo que hacemos queda en el ámbito espiritual sin consecuencias en nuestra vida o en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros seres queridos, de nuestros amigos. Ahí hablábamos hace rato de los padres y de cómo siembran a veces la deserción y qué importante es el ejemplo que damos a nuestros hijos también en ese sentido. Todo tiene una consecuencia para el cristiano. El cristiano verdadero que está alejado de Dios nunca es plenamente feliz. Como dijo alguien, no hay persona más triste que el que conoce a Cristo, conoce la verdad. Sabemos que no pierde su salvación si realmente confió en el Señor, pero sí pierde el gozo de la vida cristiana a la larga. Y volviendo al ejemplo de los hijos, me acuerdo de Yokoi Kenji, que es un orador muy conocido, da conferencias en todas partes, es peruano, japonés, y es cristiano por lo que pude ver, aunque él no da conferencias cristianas, sino que en general de ayuda, pero aplica muchos principios cristianos. Y él dice, da un ejemplo en una de sus charlas y dice, muchas veces pequeñas cosas que hacemos con nuestros hijos le quedan grabados y no nos damos cuenta. Por ejemplo, dice, te vas a un restaurante y dicen, bueno, mayores de 12 años pagan, menores no pagan. Y tu hijo ya tiene 13, pero le decís que tenés 12, ¿verdad? Para no pagar. Y entonces muchas veces hacemos eso, ¿verdad? Pero ¿cuál es el ejemplo que le estamos? Pequeñas cosas que le vamos dejando en la mente de nuestro hijo y le estamos diciendo, no importa tanto, ¿verdad? Es medio relativo. Pero todo tiene una consecuencia. Y cierro con el antídoto para el alejarnos de Dios, para la deserción. Jeremías también, pero el capítulo 3, un capítulo adelante, 12 y 13. Jeremías 3, 12 y 13, si podemos mirar para terminar en esta mañana. Dice, ve ahora al norte y proclama allí estas palabras. Israel, no seas rebelde y vuélvete. Esa es una palabra que tenemos que subrayar. Vuélvete a mí. No voy a descargar mi enojo sobre ti, ni te voy a guardar rencor, porque yo soy misericordioso. Palabra del Señor. Versículo 13, reconoce. La otra palabra a subrayar. Reconoce que has pecado contra el Señor tu Dios. Reconoce que a la sombra de cualquier árbol frondoso te has prostituido con gente extraña y que no has querido obedecerme. Palabra del Señor, dice en esta versión pone al final eso. Dos palabras importantes en estos versículos. Vuélvete a mí, dice el Señor, y reconoce. Reconoce que has pecado contra el Señor tu Dios. Me hace acordar Apocalipsis también que dice, hablando a la iglesia de Éfeso, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ojo que dice, no es que has perdido, sino que has dejado tu primer amor. Y dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Dice 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado, a veces pensamos que son pequeñas cosas que van
agrietando nuestra vida, nos van desviando del camino, así como yo pensaba que me iba paralelo a la ruta, me estaba yendo totalmente a otra parte. El Señor nos espera con los brazos abiertos si estamos alejados de Él, así como el hijo pródigo, que su padre estaba siempre mirando el camino, mirando a ver si volvía su hijo, y un día cuando volvió, corrió hacia él, le abrazó, le besó y dijo, este hijo estaba muerto y ahora vive, estaba perdido y es hallado. Tal vez no estamos a un nivel así de lejos, tan lejos del Señor, pero nos vamos alejando con pequeñas cosas. Cuidado con estos pequeños desvíos. Que el Señor nos ayude y que seamos sinceros con Él, le busquemos y no dejemos que las pequeñas cosas nos alejen de Él. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y ya pasar al partimiento del pan. Señor, estamos agradecidos por tu palabra, Señor, porque encontramos ejemplos que hoy nos alertan. Encontramos banderas, carteles de advertencia que nos dicen cuidado, que fácilmente podemos alejarnos de vos, Señor. Fácilmente podemos desertar de tus caminos. Podemos hacer que otra gente inclusive se aleje, Señor. Ayúdanos y guardarnos de esto, Señor. Ayúdanos a seguirte, a buscarte, a tomar en serio tu palabra, a buscar agradarte en todo, Señor, y que este año sea de bendición para cada uno, buscándote, conociéndote más, Señor. Permaneciendo en tus caminos, Señor. No sin alejarnos a derecha ni a izquierda, sino buscarte con todo nuestro corazón y seguirte. Buscar, Señor, crecer en nuestra senda, en nuestros caminos, en nuestra relación contigo. Padre, te doy gracias por cada uno de los que estamos acá, por esta iglesia, por nuestro liderazgo, por nuestras familias. Y Señor, que seas vos el centro siempre, que tu palabra sea siempre la que alumbre nuestro camino en todo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.